nosotros ya tenemos que recibir a nuestro invitado del día de hoy. Ustedes ya lo conocen, él está a mi izquierda, Jorge Martínez, asesor de la FECOPROD, porque hoy vamos a hablar de los créditos de carbono. Jorge, un tema que está dando mucho de qué hablar y hoy vamos a despejar un poco dudas contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cachuca? Y muchas gracias por la invitación y esperemos ser de utilidad y claridad para las preguntas que puedan salir también de este tema que hoy en día se está tocando mucho con respecto a un tema quizás legal, pero también es bastante técnico y es interesante, digámosle, conocer más allá de las discusiones un poco políticas y legales que puedan haber, cuáles son las circunstancias que afecta cómo podría afectar esto al sector productivo, tanto positivo o negativamente. Bueno, Jorge, arranquemos con despejar esta primer duda que muchos leemos o las personas de repente empiezan a leer créditos carbono. ¿Qué son los créditos carbono? Bueno, el crédito de carbono básicamente fue creado con lo que conocemos con el protocolo de Kioto. Ya por el año 97, estábamos hablando de casi 30 años, no es algo nuevo. Quizás, y hay empresas de Paraguay que ya lo han ido comercializando en estos 30 años. Quizás para el sector productivo, o como está también entrando, nuevas variantes de certificación dentro de este mercado voluntario de carbono, quizás sea un poco más novedoso. Bueno, quizás en la parte de la reforestación ya existen muchas empresas, inclusive empresas paraguayas certificadas, y que comercializan sus créditos en el mercado voluntario. Pero estos créditos básicamente serían, de alguna manera muy fácil de explicar, es la capacidad que tiene una actividad de dejar de emitir o capturar una tonelada de CO2. Básicamente cualquier actividad que pueda ser tanto productiva, industrial o algún tipo de actividad comercial que pueda generar emisiones y que yo lo dejo de hacer, entonces es como una especie de derecho a emisión que yo tenía, que al dejar de hacer se transforma en un crédito y le puedo comercializar a una segunda, tercera persona, a los efectos de que él utilice ese crédito y emita él lo que me correspondía emitir a mí. De igual manera también se puede dar para los que capturan CO2, en el caso, por ejemplo, más fácil de explicar, de la reforestación, donde vos estás capturando X toneladas de CO2 de la atmósfera y básicamente lo que vendes es ese derecho a otra tercera persona que se queda con ese derecho a emitir eso. Y de alguna manera estamos como una especie de sistema global donde esa persona que compra está neutralizando sus emisiones de gases de efecto invernadero. Recordemos que esto se da en el marco de todo lo que es la Convención de Cambio Climático y este mercado que hoy funciona es un mercado voluntario. ¿Qué quiere decir? Que es un mercado de donde ingresa aquel que quiere ingresar, no es un mercado obligatorio. Tampoco hay una imposición, sino hay una serie de condiciones que uno tiene para poder certificar la actividad que uno desea que demuestre que está generando X toneladas de créditos de carbono o tantos créditos de carbono. La consulta ahora es, porque me imagino que más de uno se preguntará, cuando hablamos de créditos estamos hablando como de plata. ¿Esto va a darnos beneficios monetarios? Estos créditos de carbono tienen un precio hoy el, se rigen por un precio de mercado, así como cualquier otro producto. Creo que está por el orden del 1,1, 1,2 dólares por tonelada, recordando que una tonelada es un crédito. Y a partir de ahí es donde uno podría decir, bueno, ¿cuál es el costo total de que yo pueda entrar a un sistema de certificación? ¿Cuánto me costaría ingresar? ¿Cuánto me costaría mantenerme dentro de este sistema de certificación? ¿Y cuántos créditos yo debería generar en todo mi proyecto a los efectos de que yo pueda comercializar y esto me dé una rentabilidad? El precio del mercado es bastante bajo. Si uno hace una suma de resta, y podría decir, tendría que generar demasiado muchos créditos para que ese proyecto me genere una rentabilidad alta. Y más aún que estamos hablando de proyectos futuros, a 20 o 30 años. Entonces, lo que muchos propietarios
realizan en sus proyectos son condiciones, proyectan condiciones adicionales dentro de su propio proyecto a los efectos de que el precio pueda elevarse un poco más a los efectos de que tenga una rentabilidad. Una rentabilidad, digámosle, por ese proyecto que quiere demostrar. Si la pregunta, digámosle, más directa es, ¿esto realmente puede ser un beneficio económico para un productor? Y va a depender mucho justamente del precio que consiga que le paguen ese crédito. Porque una cosa es el crédito que hoy se comercializa por mercado, por el mercado internacional, y otra cosa es el precio que uno negocia a nivel individual cuando uno va a vender, ¿verdad? Ya que podrían decir, pues se toma el precio del mercado mundial como una base, pero como digo, la capacidad, o sea, la calidad del crédito importa a los efectos de poner un precio final. Entonces hay algunos que hoy en día están vendiendo a lo mejor a 1,1, que es el precio del mercado, que la rentabilidad, como tiene tantos créditos, o sea, algún proyecto que está vinculado con la reforestación o afforestación, entonces de igual manera ese proyecto le es beneficioso, pero para una persona que tiene, digámosle, menos cantidad de créditos, lo que debería buscar es mayor precio. Y si uno consigue, digámosle, vender en precios más superiores, de $7, $10, $15, entonces la rentabilidad podría ser mayor. Recordando que todo esto se hace dentro de un mercado voluntario, y este mercado voluntario es manejado por certificadoras internacionales que hoy en día son ONGs, digámosle, globales, y que te ponen las condiciones de ingreso. O sea, no es algo que es manejado un, por una empresa o por un gobierno o por la famosa Convención de Cambio Climático. Es el mercado voluntario de carbono, así se conoce este mercado. Bueno, es un tema que realmente ahora es como que ha tomado mayor relevancia también, Jorge, o al menos todos los días parece que lo vemos ya en las noticias, vemos información sobre el crédito carbono, pero ¿qué impacto también ha causado? Vos desde tu lado seguramente recibís constantemente muchas preguntas por parte también de los productores. ¿Cuál fue la recepción por parte de ellos cuando, bueno, se habló de crédito carbono, se explicó un poquito qué es? Me imagino que también existen todavía ciertas dudas. Sí, y vos sabes que antes de responder esa pregunta directamente, es interesante el saber por qué, y como hablamos, como estamos en un programa completamente productivo, ¿por qué será que el sector productivo está mirando hacia ese lado, ¿verdad? Y una de las condiciones principales, justamente lo que los colegas productores suelen decir, es los precios y la rentabilidad productiva, principalmente en la ganadería, está tan baja que nos obliga a buscar ingresos adicionales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si el sector productivo y de por sí con producir carne tiene una rentabilidad que, que le dé beneficios económicos, probablemente nadie iba a estar mirando el mercado de carbono hoy en día. Pero se da esta circunstancia, digámosle, de cuestiones de precios, no sé si son internacionales, nacionales, cuestiones de rentabilidad, los beneficios que reciben los productores que dicen, bueno, básicamente yo necesito generar más ingresos en el propio campo, a los efectos de que, aparte de la que estoy produciendo como ganadería o agricultura, me dé un beneficio adicional y probablemente el mercado de carbono pueda ser una oportunidad. A partir de ahí es donde hay una fijación hacia ese lado, y los productores comienzan a hacer sus consultas justamente a ver cómo es el proceso, qué implica, con quién se firma, a quién se vende, quién compra. Y todas esas preguntas vinieron muy de golpe justamente porque se está tratando hoy una ley de créditos de carbono en el Parlamento, que ya tiene inclusive media sanción en el Senado, donde hubo una discusión, diría yo, más política que técnica de las implicancias de la ley, y recordando también que esta ley se metió hace 5 meses atrás. Hubo un proyecto de ley hace 5 meses atrás, ley de crédito de carbono, que se metió en marzo, y en su momento habíamos objetado que a esa ley le faltaba bastante trabajo y no estaba de acuerdo en las circunstancias de Paraguay.
En agosto se mete un nuevo proyecto de ley bajo el mismo nombre, Ley de Créditos de Carbono, que ya es bastante mejorado. Por eso que nosotros básicamente lo que decimos es, desde el sector productivo, esta ley está mucho mejor que la versión anterior y cierra más detalles de lo que la anterior no cerraba. Y estamos apoyando básicamente, eh, estamos apoyando todo lo que podría traer algún beneficio para ciertos productores que podrían ingresar a este mercado de carbono, donde existen muchas críticas probablemente y también muchas circunstancias de incertidumbre, preguntas de qué necesito para entrar al mercado de carbono o cómo puedo hacer para entrar a este tipo de venta. Y también visto que a nivel político las discusiones, como se dan un poco más a nivel político, probablemente olvidaban, digámosle, qué beneficios podría traer la ley propiamente, ¿verdad? Recalcando siempre que al ser un mercado voluntario, estas ONGs que manejan estas certificadoras son las que ponen las condiciones y no podemos nosotros imponer las condiciones. O sea, son ellos lo que dice, esto es certificable, esto no, estas son las condiciones para ingresar, estas son las condiciones de precio, estos son los tipos de contrato. Y este es el proceso que si uno no está de acuerdo con todo el proceso para entrar a ser certificable, entonces directamente no debería optar por eso. Y estamos hablando de costos bastante altos, de procesos de certificación bastante altos y costos fijos que uno tiene que tener a partir de que uno tiene su propiedad certificada. Costos fijos anuales a los efectos de que uno tiene que demostrar, una vez que uno certificó una propiedad, debe demostrar por así decirlo, la calidad y la cantidad que se mantiene intacta año tras año desde el momento que uno entra en este sistema de certificación. Y si uno logra comercializar esos créditos, con más razón aún, porque ya hubo un comprador que pagó por esos créditos y uno tiene una doble exigencia de, aparte de eh, conservar, invertir para que eso se mantenga de esa manera. Y ahí están los riesgos asociados, digámosle, a este tipo de contrato, que con la ley puede verse, digámosle, disminuida. O sea, una ley que primero que nada, creo que el principal punto más positivo del proyecto de ley que ya tiene media sanción es que dice que aquel que generó el crédito del carbono es el dueño de ese crédito. Porque en circunstancias anteriores, años anteriores y proyectos anteriores, básicamente, eso se desconoce y terceros, pueden ser ONGs, empresas o compañías o el propio gobierno, terminan quedándose con esos créditos que quizás fueron generados no por los propios productores, ¿verdad? Y fueron, digámosle, comercializados o demostrados como resultados de proyectos. Sin embargo, el que realmente consiguió esa reducción de emisiones o llamándole créditos de carbono fue el propio productor. Entonces, eh, digámosle hasta ahí sin entrar a complicaciones de las complejidades de este mercado y de todo lo que implica, espero, digámosle que hasta ahí se haya entendido un poco eh, qué implica, cuáles son las cuestiones positivas y qué implica tener una ley básicamente, ¿verdad?